570 toneladas. Una sola piedra, movida sin máquinas modernas hace 2000 años. ¿Y si te dijera que hace 2000 años, sin grúas, sin tractores, sin ninguna tecnología moderna, uno de los proyectos más ambiciosos de la ingeniería mundial fue completado en Jerusalén? Pero aquí está la verdad que nadie te cuenta. Esa maravilla fue construida sobre un alicerce de sudor, sangre y huesos rotos. Detrás de cada piedra perfectamente encajada, había hombres con nombres, familias, dolores y miedos. Hombres que despertaban en la oscuridad y dormían en la oscuridad. Hombres que ofrecían sus cuerpos como herramientas vivas. Y el mayor misterio no es cómo movieron piedras del peso de 95 autos. Es como miles de seres humanos soportaron lo insoportable durante décadas. Si nunca has oído esta versión de la historia del templo de Herodes, suscríbete al canal ahora, porque lo que estás a punto de descubrir va a cambiar completamente cómo ves esas piedras antiguas. Vamos a empezar por lo imposible. 480 metros de longitud, 300 de ancho, 140.000 metros cuadrados. Más grande que 12 estadios de fútbol juntos. Pero el verdadero milagro no está en las medidas. Está en los hombres que desafiaron la gravedad con sus propios cuerpos. Cuando miramos la explanada del templo hoy, vemos solo ruinas imponentes. Pero hace 2000 años, era el mayor sitio de construcción del mundo antiguo. Y todo comenzó con un problema aparentemente divino. ¿Cómo transformar una ladera irregular de montaña en una plataforma perfectamente nivelada? Herodes tenía una visión clara: ampliar el templo de Jerusalén de forma tan grandiosa que sería imposible de ignorar. Pero para eso, él no necesitaría desafiar solo a la naturaleza. Necesitaría consumir vidas humanas como combustible. Y el primer desafío: mover piedras que pesaban tanto como 9 elefantes africanos. Usando solo cuerdas, troncos y espaldas humanas. Hombres que serían aplastados sin ceremonia si cometieran un solo error. Los constructores comenzaban cortando bloques en las canteras cercanas. Bloques de 12 metros de longitud, 80 a 150 toneladas cada uno. Para que te hagas una idea de lo que eso significaba, cada uno de esos bloques requería el esfuerzo concentrado de 200 a 300 hombres, tirando en unísono, sudando a chorros, músculos temblando de agotamiento, un paso en falso, un grito fuera de hora, y toneladas de piedra deslizarían de forma incontrolable. Pero esto es solo el comienzo, porque existe una piedra que no desafía solo la lógica de la ingeniería antigua. Ella testifica el sacrificio humano a escala monumental. La piedra occidental, 13 metros y 60 centímetros de longitud, cerca de 570 toneladas. Uno de los mayores monolitos jamás movidos por manos humanas en el mundo antiguo. El peso de 95 autos medianos. Y fue movida sin máquinas modernas. Para mover solo esta única piedra, eran necesarios hasta 1000 hombres trabajando en sincronía perfecta. Imagina la escena: 1000 voces gritando en unísono, 1000 cuerpos encorvados contra las cuerdas. El aire pesado con el olor a sudor y madera quemándose por el roce. Y en medio de todo eso, el silencio aterrador de saber que, si la piedra escapaba, decenas serían aplastados instantáneamente. ¿Cómo? La respuesta técnica es ingeniosa.
Pero la respuesta humana es conmovedora y trágica, porque antes de revelarte los secretos de los constructores, necesitas entender quiénes eran esas personas, cómo vivían y cómo morían. Detrás de cada bloque de 570 toneladas, había familias enteras siendo deshechas, niños que crecían sin padres presentes, mujeres que dormían solas, hombres que volvían a casa con menos dedos, con espaldas encorvadas para siempre, con tos que nunca sanaba. Esta no es solo una historia de ingeniería, es una historia de sacrificio humano en masa. La Jerusalén de Herodes no era solo una capital religiosa, era una máquina de moler vidas humanas que funcionaba 12 a 14 horas por día, 7 días por semana, durante décadas enteras. En la cima de la jerarquía del sufrimiento estaban los maestros canteros, hombres que dedicaban sus vidas enteras al oficio de la piedra. Ellos despertaban cuando las estrellas aún estaban visibles, 365 días por año. El trabajo comenzaba con la inspección de las rocas en la cantera aún oscura, iluminada solo por antorchas humeantes. Cada piedra era estudiada por ojos hinchados de cansancio. ¿Dónde estaban las fisuras naturales? ¿Cuál era la dirección de las capas geológicas? Un error de cálculo no significaba solo meses de trabajo desperdiciados. Significaba muerte. Cuando las cuñas de madera eran mojadas y comenzaban a expandirse, la roca podía romperse de formas impredecibles. Fragmentos afilados como cuchillas volaban en todas las direcciones. Hombres eran cegados. Otros eran alcanzados por lascas que penetraban profundamente. ¿Salario? 1 denario por día. Suficiente para alimentar a una familia de 4 personas con pan, aceite, vegetales y raramente pescado salado. Pero el precio que pagaban era mucho mayor. Manos con dedos faltantes a los 40 años. Espaldas permanentemente encorvadas. Pulmones que a los 50 sonaban como fuelles agujereados por el polvo constante de sílice. Pero los maestros canteros eran una minoría privilegiada. El verdadero ejército que erigió el templo estaba formado por 10.000 hombres comunes. Y sus vidas eran contadas no en años, sino en piedras sobrevividas. La mayoría de los trabajadores eran hombres comunes, campesinos endeudados que necesitaban ingresos para no perder sus tierras. Jóvenes en busca de cualquier trabajo, familias enteras involucradas, porque no había alternativa. El día comenzaba con un sonido que muchos llegarían a odiar. El toque del shofar, el cuerno de carnero tocado por un supervisor romano. El sonido áspero resonaba por las colinas de Jerusalén aún oscuras, arrancando a los hombres del poco sueño que lograban. Vivían en campamentos de miseria, tiendas raídas que apenas protegían del frío nocturno del desierto. Cabañas de madera y barro que se convertían en hornos durante el día. Sin agua limpia, sin saneamiento. El agua que bebían era turbia y compartida, transmitiendo enfermedades como la disentería, que mataba más despacio, pero tan seguramente como una piedra que caía. La comida principal era un insulto al hambre que sentían. 30 minutos al mediodía. Panácimo duro, a veces mohoso, acompañado de cebollas y ajo crudos. Agua tibia con vinagre agrio. ¿Carne? Solo 3 o 4 veces al año. Pero el verdadero castigo no era el hambre, era el agotamiento que se convertía en parte del cuerpo. Era despertar y sentir cada músculo gritando de dolor. Era ver a sus amigos disminuyendo en número cada mes. Comenta ahí, ¿podrías sobrevivir en esas condiciones?
trabajando 14 horas por día, moviendo piedras gigantes por un denario. Pero había algo aún más impresionante que la dureza de la vida de esos hombres. Era el método que usaban para sobrevivir. Técnicas tan peligrosas que cada día era una ruleta rusa. Y el precio del fracaso se pagaba a la vista de todos. ¿Recuerdas la piedra de 570 toneladas? Ahora vas a descubrir cómo hombres comunes, hambrientos y cansados, realizaban lo aparentemente imposible. ¿Y cuántos caían en el proceso? Primero, perforaban una serie de agujeros a lo largo de la línea de corte. Cinceles de hierro que necesitaban ser afilados constantemente. Cada golpe del martillo de 10 kilos hacía vibrar los brazos hasta los hombros. Después, insertaban cuñas de madera seca en esos agujeros. Entonces venía la parte más peligrosa. Vertían agua en las cuñas durante horas. La madera absorbía el agua y se expandía, muy lentamente. Los hombres esperaban días, a veces una semana entera, sin saber exactamente cuándo la roca finalmente cedería. Cuando se rompía, podía ser con un chasquido seco y controlado, o con una explosión de fragmentos que alcanzaba a cualquiera en un radio de 10 metros. Las heridas eran horribles. Pedazos de roca en los ojos, lascas que se alojaban profundamente en la carne, miembros aplastados por piedras que rodaban inesperadamente. No había médicos, solo curanderos que aplicaban emplastos de hierbas sobre heridas que casi siempre se infectaban. Troncos rodantes, decenas de troncos de cedro del Líbano bajo la piedra. Hombres de rodillas empujando nuevos troncos al frente. Dedos eran aplastados regularmente. Manos enteras arrancadas cuando los troncos rodaban sobre ellas. Cuerdas que matan. Hasta 1000 hombres tirando con cuerdas de lino, anchas como un brazo humano. Cuando esas cuerdas se rompían bajo tensión extrema, y se rompían frecuentemente, azotaban con fuerza suficiente para decapitar miembros o aplastar cráneos. Los hombres aprendían a esquivar instintivamente cuando oían el sonido de las fibras comenzando a ceder. Lubricación, aceite, a veces tan valioso como el salario de una semana, o grasa animal en los troncos, pero el verdadero lubricante muchas veces era el sudor. Y cuando los accidentes sucedían, la sangre, rampas de la muerte. Para elevar las piedras, construían rampas enormes de tierra y grava que subían a decenas de metros. Esas rampas eran inestables, especialmente bajo peso extremo. Un deslizamiento significaba hombres enterrados vivos, asfixiados bajo toneladas de tierra antes de que pudieran ser rescatados. Sistema de palancas. En la cima, vigas enormes de madera como palancas para posicionar cada bloque con precisión milimétrica. Hombres se quedaban debajo de la piedra suspendida, ajustando cuñas de madera. Un resbalón, un grito de alerta tardío, y la piedra caía unos centímetros, suficientes para aplastar piernas, pelvis, torsos. Si estás con el corazón apretado con estas historias, deja un like, porque la parte más conmovedora aún está por venir. Pero aquí está el detalle más conmovedor. Cada piedra recibía marcas técnicas antes de ser colocada. Marcas hechas por manos temblorosas de agotamiento. Y algunas de esas marcas no eran solo instrucciones de construcción. Eran memoriales silenciosos. Cada bloque recibía marcas grabadas a cincel por los maestros canteros. Símbolos técnicos, indicaciones de posición, marcas de nivel, códigos de equipo. Pero había otras marcas, a veces un nombre. Eleazar, hijo de Samuel,
Un hombre muerto durante el corte de esa piedra específica. Su memoria literalmente grabada en la construcción. Las caras de las piedras eran ajustadas con precisión que aún hoy asombra. Menos de 1 milímetro de variación. Para lograr eso, hombres pasaban horas en posiciones imposibles, lijando, martillando, ajustando milímetro por milímetro, respirando el polvo fino que lentamente los mataba. Con los muros externos finalmente erigidos sobre un alicerce de huesos rotos y vidas interrumpidas, comenzaba la etapa más demorada. Una etapa que consumiría aún más vidas. ¿Pero qué estaban realmente construyendo, además de un monumento? El verdadero propósito estaba a punto de revelarse y requeriría un tipo diferente de sacrificio. Mientras Herodes planeaba su legado en mármol y oro, otras herencias eran destruidas. Familias deshechas, salud perdida, futuros robados. Porque la plataforma de 140.000 metros cuadrados no fue construida solo con piedra y argamasa. Fue construida con el precio invisible pagado por miles de familias que nunca verían la gloria final. En aldeas alrededor de Jerusalén surgió una nueva clase social no oficial, las viudas del templo, mujeres cuyos maridos habían partido para el trabajo y nunca regresaron. Algunas recibían la noticia por un mensajero oficial. Otras simplemente esperaban en vano, día tras día, hasta aceptar lo obvio. ¿Compensación? Un mes de salario del muerto. Un saco con 30 denarios. El precio de un par de sandalias de buena calidad por la vida de un hombre. Esas mujeres enfrentaban un futuro desolador. Sin tierra para cultivar, sin habilidades para otros trabajos, con hijos para alimentar. Muchas terminaban en situaciones de extrema pobreza, dependiendo de la caridad de extraños o de trabajos humillantes. Los niños crecían en un mundo extraño. Padres que salían antes del amanecer y volvían después del anochecer, si volvían. Niños que conocían a sus padres más por el sonido de la tos nocturna que por su rostro iluminado por el sol. Muchos hijos seguían a sus padres al sitio de construcción tan pronto como tenían fuerza suficiente para cargar un balde de agua. Comenzaban a los 12, 13 años. Sus espaldas jóvenes comenzaban a encorvarse antes de dejar de crecer. Y había los bebés que nacían mientras sus padres trabajaban a kilómetros de distancia. Hombres que recibían la noticia días después, que veían a sus hijos por primera vez con semanas o meses de vida. Tal vez el destino más cruel era el de los heridos que no morían. Hombres con piernas rotas que nunca sanaban bien, condenados a cojear por el resto de la vida. Hombres cegados por fragmentos que necesitaban ser guiados por sus hijos. Hombres con pulmones tan dañados que cada respiración era un esfuerzo. Esos hombres no recibían pensión. No había jubilación por invalidez. Simplemente eran descartados cuando no podían producir más. Volvían a sus familias como una carga adicional, muchas veces consumidos por vergüenza y dolor crónico. Pero en medio de tanto sufrimiento, había una pregunta que muchos se hacían en silencio. ¿Por qué seguían? La respuesta está en algo mayor que el miedo a Herodes, y nos lleva al corazón espiritual de la construcción. Imagina un sistema tan perfecto que controlaba el flujo de cientos de miles de personas sin caos. Un laberinto sagrado donde cada paso te llevaba más cerca de lo divino o te impedía avanzar. Bienvenido a la ingeniería espiritual más sofisticada de la historia. Un sistema que también explicaba por qué los constructores soportaban lo insoportable.
¿Recuerdas cuando hablamos del sacrificio de los constructores? Ahora vas a entender que, para muchos de ellos, su sufrimiento tenía un significado religioso profundo. No estaban solo construyendo un edificio. Estaban participando de una obra santa. Para los trabajadores comunes, muchos de ellos judíos simples, el acceso al templo que estaban construyendo era severamente restringido. Después de los pórticos, se llegaba al patio de los gentiles, el área más amplia de todo el complejo. Aquí, cualquier persona podía entrar: judíos, griegos, romanos, egipcios, pero también los trabajadores durante sus raros momentos de descanso. Para muchos, este era lo más lejos que llegarían. Ese patio bullía de actividad que contrastaba brutalmente con sus lugares de trabajo. Comerciantes vendiendo animales para sacrificio, cambistas cambiando monedas, familias enteras preparándose para rituales. Los trabajadores miraban alrededor y veían lo que estaban construyendo, pero también lo que nunca podrían acceder plenamente. El sonido era ensordecedor: balidos de ovejas, gritos de vendedores, conversaciones en decenas de idiomas. Un caos vital que recordaba que la vida continuaba, incluso mientras ellos lentamente se consumían. Pero entonces, a pocos metros adelante, surgía algo que callaba a todos. Una barrera física que también era una barrera social. Y para los trabajadores, ella representaba algo profundamente personal. Un muro bajo de aproximadamente 1,30 m a 1,50 m, el Soreg, marcaba el límite absoluto para no sacerdotes, y en ciertas áreas incluso para judíos comunes. Y el mensaje era claro, escrito en griego y latín: ningún extranjero puede pasar de esta barrera. Quien sea capturado será personalmente responsable por su muerte, que se seguirá. Para muchos trabajadores, especialmente los no judíos o judíos de clases más bajas, esa barrera era un recordatorio constante de su lugar en la sociedad. Podían construir las paredes, mover las piedras, sudar y sangrar, pero no podían cruzar esa línea. Algunos historiadores sugieren que esa exclusión puede haber sido una fuente de tensión silenciosa. Hombres que pasaban sus vidas construyendo algo que nunca podrían acceder plenamente. Mientras los trabajadores observaban de lejos, un sistema riguroso de acceso controlaba quién podía avanzar. Patio de las mujeres. A pesar del nombre, tanto hombres como mujeres judíos podían estar aquí. Para familias de trabajadores, era un espacio de reunión durante festivales. Patio de los israelitas, solo hombres judíos en estado de pureza ritual. Muchos trabajadores, por su contacto constante con muerte, suciedad y materiales impuros, pueden haber tenido acceso limitado incluso aquí. Patio de los sacerdotes, acceso extremadamente restringido. Solo sacerdotes autorizados. La mayoría de los trabajadores solo veía esta área de muy lejos. Pero había un lugar dentro del complejo que era aún más exclusivo. Un lugar donde solo una persona, una vez por año, podía entrar. Y lo que sucedía allí dentro era tan secreto que generaba rumores y especulaciones entre los propios constructores. 24 horas por día, 365 días por año, durante décadas. Una llama que nunca se apagaba. Un sistema tan preciso que cualquier error podría costar vidas. Bienvenido al núcleo operativo del culto más riguroso de la historia, el destino final de todo lo que los trabajadores estaban construyendo. En el centro del patio de los sacerdotes, dominando todo, estaba el altar. 15 por 15 metros, 4,5 metros de altura.
una construcción masiva de bloques de piedra que trabajadores como ellos habían cortado y movido. En la cima ardía el fuego perpetuo, alimentado día y noche, requiriendo toneladas de leña por semana que otros trabajadores cortaban y transportaban. El olor de la humareda constante, de la carne quemándose, de la sangre de los sacrificios. Ese olor impregnaba la ropa de los trabajadores, se mezclaba con el olor de su propio sudor, se convertía en parte de su ser. Todo día, sin excepción, el ritual se repetía. Por la mañana, un cordero sacrificado al amanecer. Por la tarde, otro cordero al atardecer. Ofertas voluntarias, familias traían sus propios animales. Días de fiesta, de cenas, cientos de animales adicionales. Durante la Pascua, el número explotaba. Estimaciones históricas hablan de 18 a 20.000 corderos sacrificados en un solo día. Los trabajadores que estaban en las áreas externas oían los sonidos, los últimos balidos, las oraciones cantadas, el ranger ritual de la cuchilla, la sangre escurriendo en los canales de piedra que algunos de ellos habían construido. Y muchos deben haber preguntado, en un sistema donde tanto sangre animal era derramada ritualmente, ¿qué significaba la sangre humana que regularmente era derramada en los accidentes de construcción? ¿Era solo un desperdicio trágico o tenía algún significado no reconocido? Pero antes de que cualquier sacerdote pudiera tocar el altar o acercarse al santuario interno, había un ritual obligatorio de purificación. Una purificación que muchos trabajadores, cubiertos del polvo y sudor de su trabajo, nunca podrían realizar.